fue arrestada repentinamente por la policía, lo que hizo que mis padres. Yo, una mujer de 23 años, tengo una hermana menor, Luisa, de 18 años, que creo que es la verdadera encarnación del mal en la tierra. He intentado lo mejor que he podido para convencer a mis padres a lo largo de los años de que vean la verdad, pero nunca me creyeron, al menos hasta ahora. Para darles un poco de contexto, mis padres y yo siempre hemos tenido una relación algo tensa, principalmente por culpa de Luisa. Mis padres la adoran absolutamente porque mi madre tuvo un aborto espontáneo y perdió al bebé, lo cual la afectó profundamente. Luisa, que nació unos años después, fue considerada su hija milagro, un rayo de esperanza y alegría que sanó el dolor de su pérdida anterior. Mis padres la colmaron de afecto y atención, convirtiéndola en el centro del universo familiar. Ahora, para ser clara, yo amaba a mi hermana menor cuando éramos niñas. Solo que poco a poco empecé a darme cuenta de que Luisa tenía un increíble talento para la manipulación que ninguno de los miembros de mi familia era capaz de entender. Ella sabía cómo torcer la historia a su favor y era una maestra en hacerse la víctima. Una vez, en mi cumpleaños, recibí un increíble reloj cohete antiguo de nuestros abuelos. Estaba tan feliz con él porque mi abuela me dijo que era una reliquia familiar. Pero Luisa, bueno, estaba claramente celosa y seguía pidiendo si podía compartirlo con ella. Le dije que no, porque era un regalo para mí en mi cumpleaños. Intentó convencer a nuestros padres, pero como era de parte de nuestros abuelos, no pudieron hacer mucho. Esa noche, Luisa, que sabía que yo tenía terror a las arañas, colocó una araña doméstica dentro de mi funda de almohada, asegurándose de que la descubriera cuando me fuera a dormir. Me desperté con la horrible sensación de una araña arrastrándose por mi piel y comencé a gritar. Mis padres corrieron a mi habitación preocupados. Luisa actuó toda sorprendida y cariñosa, pero luego me admitió con una sonrisa inquietante cuando estábamos solas que puso la araña allí para enseñarme una lección. Me sorprendió lo casual que confesó sin ningún remordimiento. Otra vez recuerdo que me gustaba un compañero de clase llamado Marcos, y finalmente tuve el valor de invitarlo a casa para ver una película conmigo. Me sentía muy emocionada y había escogido cuidadosamente un vestido para impresionarlo. Pero tan pronto como Marcos llegó a nuestra casa, Luisa derramó deliberadamente un vaso de jugo sobre mi vestido y comenzó a reírse de mí. Estaba mortificada y tuve que cambiarme, todo mientras intentaba esconder mi vergüenza. Como si eso no fuera suficiente, Luisa comenzó a contarle a Marcos historias embarazosas de mi infancia, haciéndome sentir completamente humillada. No nos dejó solos en todo el tiempo que vimos la película. Cuando Marcos estaba a punto de irse, Luisa sonrió con suficiencia y le dijo que podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. Marcos, que había estado incómodo todo el tiempo, se fue rápidamente. No podía creer lo cruel y astuta que podía ser mi hermana menor. A lo largo de los años, les conté a mis padres sobre sus travesuras varias veces, pero siempre lo atribuían a que era joven e ingenua. Simplemente no podían verla por lo que realmente era. Cada vez que me quejaba, simplemente me ignoraban y me consideraban la problemática de la familia. Así que, eventualmente, dejé de hablar sobre ella. Luisa continuó siendo la hija favorita. Mientras yo siempre era directa, a menudo me sentía como una extraña en mi propia familia. Me concentré en mis estudios y logré ingresar a una buena universidad, lo que me dio la oportunidad de mudarme de nuestra casa y tener una mejor vida en la universidad. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa durante las vacaciones, Luisa dejaba muy claro que odiaba tenerme de vuelta en casa. Deliberadamente me ignoraba, negándose a entablar siquiera las conversaciones más básicas. Durante las comidas familiares, evitaba sentarse a mi lado o me interrumpía si estaba hablando con nuestros padres. Su constante necesidad de socavar mi presencia era evidencia de que despreciaba la idea de que yo estuviera cerca y estaba decidida a hacer que mis visitas fueran lo más incómodas posible. Luisa incluso solía meterse con mis cosas, fingiendo que necesitaba pedirlas prestadas, pero a menudo las dañaba o las perdía. Mis padres no hacían nada cuando intentaba quejarme, en su lugar, nos instaban a llevarnos bien. Como resultado, comencé a evitar regresar a casa durante las vacaciones. Inventaba excusas para pasar mis vacaciones con mis amigos de la universidad o sus familias. La verdad es que a mis padres no les importaba tanto y lo atribuían a que yo era independiente y quería disfrutar de un tiempo lejos de casa. Cuando Luisa se graduó de la preparatoria, no tenía las calificaciones para ir a la universidad, así que se conformó con ir a un colegio comunitario. Esto significaba que nunca tuvo que mudarse de la casa de nuestros padres.
Hoy en día, trabajo en una corporación multinacional en San Francisco y realmente disfruto de mi trabajo. A veces me mantengo en contacto con mis padres, pero rara vez los visito. No mantengo ningún contacto con Luisa. Ahora, pasando a la historia, mi padre recientemente tuvo un ataque al corazón casi fatal. Afortunadamente, sobrevivió por algún milagro y fue llevado de urgencia al hospital. Cuando mi madre me llamó para decírmelo, inmediatamente reservé mis boletos y volé de regreso a casa para estar con ellos. Los médicos le recetaron numerosos medicamentos a mi padre y le aconsejaron encarecidamente que comenzara a hacer ejercicio. Desde que fue dado de alta, mi padre ha expresado su deseo de pasar más tiempo con nosotros como familia y me dijo lo afortunado que se sentía de haber sido salvado de la muerte. Entendí de dónde venía mi papá, así que continué pasando algunos días en nuestra casa. Mi trabajo tiene la opción de trabajar de manera remota, así que no fue un problema. Sin embargo, noté que Luisa estaba profundamente agitada porque yo había regresado. Traté de evitarla lo mejor que pude porque ahora éramos mayores y no quería discutir. Después del ataque al corazón de mi papá, una mañana durante el desayuno, sugirió que todos fuéramos de vacaciones en familia. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que fuimos juntos a algún lugar. Inicialmente, tuve mis reservas, pero sabiendo lo importante que era para mi papá, acepté. En cuanto a Luisa, bueno, ella no estaba entusiasmada con la idea, pero no tuvo más remedio que seguir el plan. Mi padre hizo todos los arreglos para nuestros vuelos y alojamiento. Yo había planeado mi permiso en el trabajo con mucha anticipación e informé a mis colegas que no me contactaran durante ese tiempo, ya que realmente quería disfrutar de tiempo de calidad con nuestros padres. Sin embargo, cuando llegamos al aeropuerto, descubrí que mi boleto de avión había sido cancelado. Intercambié miradas desconcertadas con mi padre, quien seguía insistiendo en que había reservado y pagado mi boleto. Cuando verificamos más a fondo, resultó que, de los 4 boletos, el que tenía mi nombre en particular había sido misteriosamente cancelado. Mientras estaba allí tratando de comprender la situación, miré hacia Luisa. Tenía una sonrisa astuta en su rostro mientras me miraba. Era una expresión que había visto tantas veces antes, la misma expresión que tenía cuando había logrado ejecutar uno de sus trucos manipuladores. En ese momento, me di cuenta de que ella había sido quien canceló mi boleto, probablemente desde la computadora de mi padre. Comencé a gritarle mientras ella seguía sonriendo. Le señalé a mis padres que esto era obra de Luisa, ya que nunca quiso que yo fuera a estas vacaciones familiares desde el principio. En lugar de creerme, mi madre inmediatamente desestimó mi afirmación, diciendo, «Tu hermana nunca haría algo así». Continuó diciéndome que debería dejar de estar celosa de mi hermana menor y que solo fue un accidente que mi boleto se cancelara. Mi padre también intentó justificarlo diciendo que podría haber sido un error de la aerolínea y que no debía culpar a mi hermana. Estaba totalmente frustrada de que mis padres no pudieran imaginar que su querida hija Milagro pudiera estar detrás de tal engaño. En este punto, no había nada que pudiera hacer. Mi boleto ya estaba cancelado y no había otros vuelos para ese día. Aunque era posible que tomara un vuelo al día siguiente, no me entusiasmaba la idea de regresar a casa, reservar un nuevo vuelo y viajar sola. Después de todo, se suponía que esto era un viaje en familia. Además, temía tener que compartir una habitación con Luisa durante el viaje. Había esperado que hubiera madurado con los años, pero si ella estaba detrás de la cancelación de mi boleto de avión, no podía evitar preguntarme qué otras artimañas podría tener preparadas para hacer que mi viaje fuera miserable. Mi padre al principio estaba dudoso, sugiriendo que todos podrían regresar a casa y planear un nuevo viaje más adelante. Pero luego comenzó a hablar sobre cuánto tiempo había pasado desde que se fue de vacaciones. Mi madre estuvo de acuerdo, diciéndome que yo siempre viajo mucho por trabajo, así que no me iba a perder de mucho en este viaje si no iba. Sus comentarios realmente me afectaron. Sentí que querían que insistiera en que continuaran con sus vacaciones sin mí. Les dije que podían seguir con sus vacaciones si así lo deseaban, y estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Aunque no quería que el dinero que habían gastado en los boletos y las habitaciones se desperdiciara, me entristeció que no les importara si me unía a ellos o no. Quedó claro que no les molestaba irse de vacaciones familiares como una familia de 3. Así que allí estaba, de pie sola en el aeropuerto mientras mis padres y Luisa se dirigían a sus tan esperadas vacaciones. Decidí regresar a mi casa en San Francisco, no queriendo pasar ni un día más sola en la casa familiar.
traté de dejar el incidente atrás y me concentré en disfrutar el resto de mi permiso que ya había tomado en el trabajo. Me reconecté con viejos amigos y pasé mis días sumergida en libros, convirtiendo mi descanso en una estaicatión en solitario. Durante el viaje, mis padres a veces me llamaban por video, y podía ver cuánto estaban disfrutando del viaje sin mí. Era como si mi ausencia no afectara su viaje de ninguna manera. Aunque no me dolió mucho perderme las vacaciones, no pude evitar sentirme excluida. Fue otro recordatorio del favoritismo que siempre ha existido en nuestra familia. Espero que algún día vean la verdadera naturaleza de Luisa. Y creo que finalmente se cumplió mi deseo. Unos días después de sus vacaciones, me desperté con varias llamadas perdidas de mi madre. Preocupada de que la salud de mi padre pudiera haber empeorado repentinamente, la llamé de inmediato. Afortunadamente, respondió, pero sonaba extremadamente angustiada. Le pregunté si todo estaba bien y me explicó que había sucedido algo profundamente inquietante. Al parecer, mis padres habían notado que los medicamentos esenciales para el corazón de mi padre estaban desapareciendo día tras día. Era una situación alarmante, ya que mi padre no podía permitirse perder su medicación dada su frágil salud. Estaban en un país extranjero y no sabían si el mismo medicamento estaría disponible fuera de los Estados Unidos. Estaban realmente preocupados por las píldoras que faltaban y buscaron por toda su habitación en vano. Mi madre había ido a la habitación de hotel de Luisa, que estaba al lado de la de ellos, para pedirle prestado algo de protector solar mientras Luisa estaba fuera. Para su total sorpresa y consternación, descubrió todas las medicinas desaparecidas cuidadosamente guardadas en la mesita de noche de Luisa. Fue una revelación escalofriante, y de inmediato llamó a mi padre. Él corrió y encontró todos sus medicamentos que habían desaparecido en los últimos días. Supongo que fue en ese momento cuando les cayó la realidad de que su querida hija, la supuesta niña milagro, había estado poniendo intencionalmente en peligro la salud de mi padre y poniéndolo en gran riesgo. La voz de mi madre temblaba mientras preguntaba si debían confrontar a Luisa sobre esto. Le pedí que no hablara con Luisa hasta que estuvieran de vuelta en casa. Necesitaban reunir sus pensamientos, emociones y pruebas antes de enfrentar a Luisa con la verdad innegable. Sabía que hablar con Luisa en ese momento sería inútil, ya que era una maestra de la manipulación y probablemente inventaría excusas para evadir la responsabilidad. Sin embargo, algo inesperado debió haber sucedido esa noche. Y mis padres debieron haberla confrontado. Recibí una llamada nocturna de mi padre, su voz temblorosa al informarme que Luisa estaba en la cárcel. Me quedé atónita. Me relató que Luisa tuvo un berrinche descomunal cuando le preguntaron sobre los medicamentos, lanzando objetos y gritando insultos. Su ira se dirigió principalmente hacia mi padre, acusándolo de haber reservado un boleto para mí cuando nunca debería haberme permitido ir en sus vacaciones familiares. Les dijo que si continuaban teniendo una relación conmigo, les enseñaría una lección que nunca olvidarían. Luisa siguió despotricando y la situación se agravó rápidamente hasta que alguien del hotel llamó a las autoridades. Cuando llegaron los oficiales, ella se negó a calmarse y los insultó, lo que la llevó a ser arrestada. Luisa sería liberada después de 24 horas. Y no había nada que mis padres pudieran hacer en ese momento. Desesperados por regresar a casa después de la liberación de Luisa, mis padres intentaron reprogramar su vuelo. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando descubrieron que sus pasaportes y carteras estaban desaparecidos. Resulta que Luisa había tirado o escondido sus pasaportes, pero por ahora, estaban varados en un país extranjero sin pasaportes ni dinero. Supongo que esta fue la primera vez que mis padres empezaron a ver a mi hermana por lo que realmente era. Mi madre, que había defendido a Luisa persistentemente durante todos estos años, ahora me rogaba que les ayudara, ya que no tenían dinero ni documentación para poder salir de allí. Estaba abrumada, conmocionada y angustiada al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su hija angelical. Les dije que no se preocuparan, que les enviaría dinero a través de Western Union. Pero primero debían encontrar sus pasaportes para poder regresar a casa. Estaba segura de que Luisa no los había tirado. Mis padres finalmente se dieron cuenta de que yo había sido honesta todo el tiempo sobre sus travesuras y estaban agradecidos de que los estuviera ayudando a pesar de que no me llevaron a estas vacaciones. Se disculparon por su comportamiento. Aunque una parte de mí desearía poder perdonar a mis padres, es difícil sacudirse la sensación de que me han privado de su amor durante todos estos años debido a su favoritismo hacia mi hermana.
Así que me pregunto si soy una mala persona por no perdonar a mis padres después de que se fueron de vacaciones sin mí y ahora que han probado su propia medicina, regresan suplicando mi perdón. Actualización diaria. Mis padres me llaman con actualizaciones, y estoy cada vez más ansiosa por su situación. Verás, después de que Luisa fue liberada de la cárcel, al día siguiente, mis padres la amenazaron con llamar a las autoridades nuevamente si no les devolvía sus pasaportes. Sin otra opción, Luisa finalmente reveló dónde los había escondido. Al regresar a casa, mis padres confrontaron a Luisa y dejaron en claro que necesitaba reunir sus pertenencias y marcharse. Se había vuelto absolutamente claro que habían llegado a su límite, finalmente dándose cuenta de la verdad sobre las acciones manipuladoras y dañinas de su hija. Temían que pudiera poner en peligro la salud de mi padre nuevamente al robarle sus medicamentos. Esto desencadenó otra pelea a gritos entre Luisa y mis padres. Durante esta confrontación, Luisa comenzó a lanzar acusaciones contra mis padres, expresando su ira y resentimiento. Les dijo que no quería compartirlos con nadie más y afirmó que había sido llevada al límite. Cuando me invitaron al viaje, siguió insistiendo en que mis padres deberían desheredarme, enfatizando que ella era más que suficiente para ambos. Fue en ese momento cuando mis padres debieron haber comprendido la profundidad de sus celos y el alcance de su resentimiento hacia mi lugar en nuestra familia. Mientras intentaban calmarla, ella continuó gritando acusaciones contra ellos. Y en un ataque de desesperación y enojo, afirmó que iría a contarle a todo el mundo que la habían descuidado cuando era niña y la habían maltratado durante sus años formativos. Básicamente, iba a acusarlos de negligencia parental. Luego, Luisa amenazó con ir a la policía y hacer declaraciones falsas contra nuestros padres si seguían pidiéndole que se mudara. Esto realmente asustó a mis padres, ya que estas acusaciones fabricadas los pondrían en una posición difícil, especialmente porque son médicos muy respetados en nuestra comunidad. La mera idea de que su reputación pudiera arruinarse por acusaciones falsas los ha dejado sintiéndose atrapados y ansiosos. En los últimos días, Luisa ha seguido haciendo la vida de nuestros padres cada vez más difícil. Cuando se dio cuenta de que ahora hablaban conmigo regularmente, se enfureció y comenzó a romper platos de la ira. Lo que es peor, sigue robándoles las llaves del coche y escondiéndolas, lo que les dificulta ir a trabajar todos los días. Justo esta noche, mi madre me llamó llorando después de otro incidente durante la cena. Luisa tuvo un gran berrinche y les gritó porque quería que mi madre cocinara para ella. Cuando ella se negó porque estaba cansada del trabajo, Luisa se desató y comenzó a romper muebles por toda la casa. Luego se fue a su habitación y subió la música a todo volumen, lo que impidió que nuestros padres pudieran dormir bien. La situación sigue empeorando y está afectando emocional y mentalmente a mis padres. Estoy cada vez más preocupada por lo que podría suceder a continuación. Aunque esperaba que mis padres vieran la verdadera naturaleza de Luisa, ahora me preocupa que ella pueda representar una amenaza real para ellos. Ni siquiera puedo regresar a casa en este momento porque podría desencadenar más y provocar confrontaciones explosivas. Estoy haciendo todo lo posible para persuadir a mis padres de que consulten con un abogado para que podamos encontrar una solución permanente a esta crisis continua. El camino legal parece ser la mejor manera de proteger a mis padres y restaurar la paz en nuestra familia. Actualización 2. Luisa ha sido arrestada. Como muchos de ustedes predijeron, con las crecientes travesuras de Luisa, esto era inevitable. Una noche, ella atacó a nuestros padres con un cuchillo durante una gran pelea. Esto aterrorizó a mis padres y se vieron obligados a llamar a la policía. El oficial rápidamente la arrestó bajo cargos de asalto. Con Luisa bajo custodia, nuestros padres decidieron que era hora de buscar una solución más permanente. Consultaron con un abogado, quien les aconsejó sobre el proceso legal para desalojarla de su hogar. Presentaron una notificación formal de desalojo que decía que ella tenía que irse. Sabían que no sería fácil, pero era necesario para garantizar su seguridad. Nuestros padres no querían continuar con los cargos contra ella, solo querían que se mudara. Pagaron su fianza para sacarla de la cárcel y le entregaron la notificación formal diciéndole que debía irse. Incluía toda la información legal explicando por qué tenía que irse y cuándo debía hacerlo. Mis padres se aseguraron de hacer todo de manera correcta para que Luisa no pudiera impugnarlo. Luego, fueron a la corte con su abogado para iniciar el proceso de desalojo. Esto significó presentar una demanda contra Luisa. Todo esto fue bastante difícil para mis padres, ya que se trataba de su propia hija a la que estaban llevando a la corte. Se sintieron muy tristes,
culpables y como si no tuvieran otra opción. Finalmente, la corte emitió una orden oficial que decía que Luisa debía abandonar la casa. Si no se iba por su cuenta, tendrían el derecho legal de hacerla salir de la propiedad. Luisa se mudará para la próxima semana. Mis padres finalmente pueden respirar aliviados sabiendo que han dado un paso hacia la recuperación de su hogar y su paz. Ha sido un camino difícil, pero tienen la esperanza de que las cosas mejoren una vez que Luisa se vaya. He mantenido el contacto con ellos durante toda esta prueba y planeo llevarlos a San Francisco por unas semanas. Es una forma de darles un respiro y permitirles relajarse después de todo lo que han pasado. Estoy segura de que les vendrá bien un cambio de escenario y un tiempo lejos del estrés que Luisa ha causado. Además, será una oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos. Y quiero apoyarlos tanto como pueda. Actualización 3. He recibido cientos de comentarios en mi publicación, y me ha tomado un tiempo revisarlos. Muchos de ustedes han sugerido que consideremos hacer que Luisa se someta a un examen para ver si hay algún problema de salud mental en juego aquí. El problema es que, como ella es adulta, no podemos obligarla a hacerse un chequeo en contra de su voluntad. Debido a sus repentinos estallidos violentos, no queremos presionarla y complicar aún más la situación. Como mencioné en mi última actualización, mis padres volaron a San Francisco para pasar unos días conmigo. Están aquí para tomarse un tiempo lejos después de lo que han pasado en los últimos meses. Ayer por la tarde, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor en mi acogedor apartamento, mis padres comenzaron a abrirse conmigo, sus voces llenas de humildad y arrepentimiento. Admitieron que habían sido ciegos ante la verdadera naturaleza de Luisa durante todos estos años y me suplicaron perdón. Mi padre expresó su pesar por no haber escuchado mis advertencias antes. Admitió que nunca esperaron que Luisa resultara ser así y que no pudieron ver la verdad que se ocultaba detrás de su fachada encantadora. Mi madre se hizo eco de los sentimientos de mi padre y reconoció la gravedad de su error al ignorar mis preocupaciones sobre el comportamiento de Luisa a lo largo de los años. Su voz temblaba al expresar el dolor de darse cuenta de cómo me habían fallado al favorecerla a ella. Les hice saber que apreciaba que dieran el primer paso y buscaran mi perdón. Compartí varios recuerdos dolorosos de los años de tormento que soporté debido a las acciones de Luisa. Mis padres escucharon, completamente sorprendidos y consternados por la magnitud de lo que había soportado sola. Reconocieron el dolor por el que había pasado y expresaron su arrepentimiento por la sensación de aislamiento que sentí en mi propia familia. Mis padres contaron cómo su favoritismo hacia Luisa había nublado su juicio porque nunca esperaron quedar embarazados de ella y siempre la consideraron su bebé milagro. Con sinceridad en sus voces, me suplicaron perdón por todos esos años. Fue un momento agridulce para mí, ya que siempre había querido su reconocimiento. Aunque no fue la forma ideal de reparar nuestra relación, fue un punto de inflexión que trajo algo de la honestidad y claridad que tanto necesitaba nuestra dinámica familiar. Por primera vez en años, estábamos reconociendo verdaderamente los problemas que habían afectado a nuestra familia. Les dije que me tomaría algún tiempo volver a confiar en ellos, y todos acordamos trabajar en esto juntos. Por ahora, planeo aprovechar al máximo el tiempo que tengo con mi familia mientras estén aquí conmigo durante los próximos días. Actualización 4. A medida que pasaban los días, mis padres y yo pasamos más tiempo juntos explorando las vibrantes calles de San Francisco, disfrutando de comidas tranquilas y simplemente apreciando la compañía mutua. Ha sido un verdadero viaje para reconectar y reconstruir los lazos que se habían deteriorado por años de favoritismo y negación. Llegué a comprender que su decisión de buscar consuelo conmigo no se trataba solo de poner distancia física con Luisa, sino de un deseo genuino de reconstruir la familia que casi habían perdido. Necesitaban un nuevo comienzo, y yo también. Desde entonces, mis padres y yo hemos discutido qué hacer con Luisa. Actualmente, ella está quedándose en casa de una amiga. No podemos simplemente abandonarla a pesar del caos que ha causado en nuestras vidas, ya que, como padres, mi mamá y papá sienten un profundo sentido de responsabilidad hacia su hija, incluso si sus acciones han sido imperdonables. Hemos llegado a aceptar que su comportamiento podría no ser simplemente travesuras voluntarias, sino indicativo de problemas más profundos. Planeamos explorar la posibilidad de una evaluación de salud mental para comprender mejor su situación. Sin embargo, dado que Luisa es adulta, no podemos obligarla a someterse a dicha evaluación y planeamos encontrar una manera de alentarla a buscar ayuda voluntariamente. Mis padres planean contactar a Luisa una vez que regresen a casa para ver si está dispuesta a tener una conversación. Yo no quiero contactarla porque ella aún guarda un fuerte rencor hacia mí,
y estoy tratando de no empeorar la situación por el bien de su salud mental. Dado el historial de agresión y violencia, he animado a mis padres a reunirse con ella en un lugar público, donde se vería obligada a controlar sus emociones. Nuestro objetivo principal es que Luisa comprenda nuestra perspectiva y, lo más importante, que reconozca el profundo amor y preocupación que tenemos por ella. No se trata de asignar culpas, sino de unirnos como familia para abordar los problemas que han tensado nuestras relaciones.